Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo este abriguito, mirad, este abriguito con capucha para bebé de 1 año. Mirad, súper coqueto, súper divertido, como digo, de colorines pero muy suave y muy esponjosito. Está trabajado con agujas del número 3,5, ¿vale? Agujas del 3,5. Y vamos a trabajarlo, hemos trabajado yo en mi caso, con este algodón, que es 100% algodonado, de colorín de Rosa Craft, ¿vale? 100% algodón. Vamos, tiene un colorido, una mezcla, la misma lana hace la mezclita, esta, que tiene de colorines y tiene tonos muy divertidos, muy bonitos. Hemos gastado, son ovillitos de, os digo, creo que son de 50 gramos. Yo he gastado 3 ovillitos, 50 gramos. Yo he gastado 3 ovillitos de este, me ha sobrado este poquito, ¿vale? Y os iba a decir el color, a ver dónde lo encuentro. El color es el 530, por si queréis, porque me preguntáis muchas veces cuál es el color. Ya sabéis que yo os dejo abajo de la cajita de descripción, os dejo el link donde clicáis y nada más que tenéis y os lleva directamente a la misma, al mismo algodón que yo he trabajado, si queréis trabajar con el mismo material que yo lo he hecho, ¿vale? Clicáis y os lleva del tirón. Podéis elegir de la gama de colores todo lo que queráis. Para esta talla que hemos trabajado, 3 ovillitos necesitamos, ¿vale? Agujas del 3,5 y bueno, sin nada más, os dejo aquí con el paso a paso para hacer este divertido abriguito con capucha. Corazones, vamos a empezar haciendo la prenda por separado. Vamos a hacer por separado 4 piezas. 2 delanteros, una espalda y 2 mangas, ¿vale? Aquí tengo yo ya hecho un delantero. Es porque ahora vamos a hacer, no me acuerdo ahora mismo si es el, bueno, ustedes pueden poner el ojal en el lugar que queráis, lógicamente. Yo he hecho este, que es el de sin ojales, y ahora os voy a explicar el del ojal. Mirad, con agujitas del 3,5, como ya he dicho que vamos a trabajar, vamos a montar un total de 32 puntos. 32 puntos. Y vamos a hacer ojales a las 8 vueltas. A las 8 vueltas de empezar en la labor, vamos a hacer nuestro primer ojal. Perdón, aquí. Nuestro primer ojal. ¿Vale? Y después vamos a hacer ojales cada 20 vueltas. Cada 20 vueltas haremos ojales. Vamos a tejer a punto bobo, todas las vueltas del derecho durante 63 vueltas. ¿Vale? 63 vueltas, que es desde la sisa hasta aquí abajo. 63 vueltas. Vamos a hacer eso, que esto, perdón, mide desde la sisa hasta aquí abajo, mide 16 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esto y ahora estoy contigo aquí y te digo cómo vamos a hacer el menguado de la sisita. Vamos a hacer las 63 vueltecitas que tenemos aquí. Corazones, ya tengo hecho las 50, ¿cuántas eran? No me acuerdo, perdón. Las 64 vueltas, perdón. En este he hecho 63 y en la 64 tenía que hacer el menguado. Aquí he hecho 64 porque el menguado va ahora aquí. La sisa va ahora en este ladito. ¿Veis? Este es de aquí, este es de los botones, que ya os dije que a las 8 vueltas del comienzo tendríamos que hacer un ojal, 3 puntos, hebra, 2 puntos juntos. Así se hace el ojal, ¿vale? Cada 20 vueltas hacemos otro y una vez que tengamos hechas las 64 vueltas, vamos a menguar para la sisa. Esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. La primera vuelta vamos a menguar 2 puntos. Paso el primero sin hacer, hago el siguiente y monto este sobre el siguiente. Hago otro y monto sobre el siguiente. Ya tengo los 2 primeros menguados. Voy a terminar la vuelta.
sin olvidárseme siempre de los ojales, ¿eh? Cada vez de vuelta un ojal. Termino esta vuelta, hago la siguiente y en el comienzo de la tercera vuelvo a menguar otros 2 puntos. Ya estoy aquí en el principio de la tercera vuelta, donde voy a menguar otros 2. Paso este sin hacer, hago este y lo monto. Y este igual. Y lo monto. Y termino mi vueltecita. Hago la vuelta del revés, he terminado la primera vuelta última de los menguados, hago la vuelta del revés y una vez que terminemos esta vuelta, a partir de esta vuelta, vamos a contar que tenemos que hacer un total de 26 vueltas, chicos, y os explico. Voy a terminar la vueltecita y a partir de esta, tenemos que contar 26 vueltas para menguar para el escote. Ya. Bueno, ya tengo hecho mi sisa, ¿vale? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahora ya me tocaría, cuando comience esta vuelta, me tocaría hacer el ojal, ¿vale? Bueno, pues ahora, a partir de aquí, voy a contar, como os he dicho, 26 vueltas, que es desde aquí hasta aquí, para menguar el escote. Voy a hacer esta vueltecita, sigo haciendo mi ojal y, perdón, y estoy contigo para decirte cómo menguamos el escote. Ya hemos llegado a las 26 vueltas y hemos terminado nuestro último ojal. Bueno, pues ahora voy a menguar para el escote. ¿Y qué voy a hacer? Voy a menguar en la primera vuelta 5 puntos. 1, lo hago y lo monto. 2, 3, 4 y 5. Termino la vuelta. Como me corresponde. Hago la vuelta del revés. Y al comenzar la siguiente vuelta, voy a menguar otros 5 puntos. Ya estoy terminando esta. Y ahora comienzo la tercera vuelta de los menguados y me vuelvo a menguar 5 puntos. 1. Un momento, que al pasarlo sin hacer siempre está más apretadito, pero esa es la historia de no hacerlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino la vuelta y hago la del revés y vuelvo a comenzar la siguiente y volvemos a comer, a menguar, perdón. Y en esta siguiente vamos a menguar 3 puntos. 1, 2 y 3.
termino la vuelta, hago la vuelta del revés, y ahora ya vamos a seguir tejiendo para terminar lo que es el hombrito. ¿Vale? Ya tengo menguado lo que es el escote. Y ahora vamos a terminar lo que es el hombrito. Pues a partir de aquí vamos a hacer 7 vueltas más y vamos a cerrar en la número 8. ¿Vale? En la 8 cerramos todos los puntos. Ya tenemos los dos delanteros hechos, pero también tenemos hecha la espalda. Y os explico cómo vamos a hacer la espalda. Es tan fácil como hacer montar. Tenemos que montar en nuestra aguja 62 puntos. 62 puntos. Trabajar a punto bobo, las mismas vueltas que hemos trabajado en el delantero, que en total son 64 vueltas. Cuando terminemos las 64 vueltas, tenemos que hacer el mismo menguado. 2 puntos la primera vuelta, hacemos 2 puntos cuando lleguemos aquí, hacemos 2 puntos cuando lleguemos aquí, hacemos y 2 puntos cuando lleguemos aquí. Y a partir de aquí trabajamos todo a punto bobo recto, 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 recto hasta arriba, hasta tener las mismas vueltas que tenemos en el delantero. En total son 34 vueltas y cerrar en la 35. ¿Vale? A partir de aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y cerramos en la 35. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nosotros esto hecho. Como veis, es muy fácil. Este es de este ladito y este es de este otro ladito. Luego os diré cómo lo vamos a coser. ¿Vale? Así como se hacía antiguamente, toda la vida de Dios, los chalequitos, antes de que empezaran a empezar a hacerlo todo junto, en fin, antiguamente, muy antiguamente, mi madre me enseñó a hacerlo así. Bueno, y este es el tradicional de toda la vida. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la manga. Yo ya tengo hecha una manguita. Y os explico cómo vamos a hacer la manguita. Como veis, tiene aquí unos puntos y va aumentando. Va aumentando y luego hacemos la disminución de la sisa. Y luego todo recto. Bueno, pues vamos a montar en nuestra aguja. Tengo aquí mi chuletita, claro, que lo tengo que apuntar para hacerla exactamente igual que he hecho la otra. Vamos a montar 40 puntos. Yo ya tengo montado aquí 40 puntitos. Y vamos a hacer 26 vueltas. Un momentito que lo leo, sí. 26 vueltas, todo hacia arriba. A punto bobo. 26 vueltecitas. Esto. ¿Vale? Aquí vamos a hacer aumento, pero ya os lo diré. Vamos a hacer de momento estas 26 vueltecitas. Ya tenemos las 26 vueltas hechas. Vamos a hacer un aumento a cada lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hacemos un punto del derecho. En este caso es el primero que paso sin hacer. Y en el siguiente hago el punto. No lo saco de la aguja izquierda. Bajo la aguja y por detrás meto mi aguja y vuelvo a tejer el mismo punto. Ya tengo mi aumento. Sigo tejiendo la vuelta entera y 2 puntos antes de terminar vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Voy a terminar con ustedes. Ya estoy llegando aquí al final. Y mirad, en el penúltimo punto hago lo mismo. Meto el punto, lo hago, no lo saco de la aguja, echo la aguja hacia abajo
y por la parte de detrás cojo la hebra y vuelvo a hacer el punto. Ya tengo mi aumento y termino el último. Aquí y aquí. Ya tengo hecho mi aumento en los dos laditos. Aquí y aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahora a las 18 vueltas de esto vamos a hacer otro aumento. Vamos a hacer 18 vueltas más. Voy a hacer esta. La termino. Un momentito. Paso este sin hacer. Este es el que aumento. Aquí. Y cuando termino esta, cuento 18 vueltas. En la que hace 18, hago de nuevo mi aumento. ¿Vale? Sigo trabajando. Y voy haciendo. Ya tengo aquí las dos vueltas terminadas del aumento y la del revés. He terminado, ¿no? Pues ahora cuento 18 vueltas. Y en la que hace 18, chicos, en la que hace 18 haremos el aumento. De nuevo, uno a cada lado. Igual que he hecho este. Exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí, como os digo, contamos 18 vueltas. Y haremos otro nuevo aumento en el principio y en el final. Ya estoy en la vuelta 18, pues ahora me toca hacer aumento. Paso el primero sin hacer, hago el siguiente, sin sacar el punto de la aguja izquierda, meto por debajo de la hebrita la aguja y vuelvo a repetir el punto. ¿Vale? Bueno, pues esta es la que hace 18. A partir de aquí, chicos, apuntad, que os voy a decir los próximos aumentos. Mira, si no queréis estar contando, tan fácil como poner un marcador en la vuelta 18, que es donde yo acabo de hacer el aumento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacemos esta vuelta y la siguiente, y a partir de entonces contamos el siguiente aumento a las 10 vueltas, ¿vale? Apuntad, a las 10 vueltas. Hacemos el aumento, hacemos la vuelta, la terminamos. La siguiente a las 6. ¿Estáis apuntando? Vale. Hacemos el aumento, hacemos la vuelta, hacemos la vuelta. La siguiente de nuevo, otra vez a las 6. Terminamos la vuelta, la seguimos y hacemos otro aumento más a la siguiente a las 6 vueltas también. 3 veces a las 6. O sea, tenemos que hacer una a las 10 vueltas a partir de aquí y 3 vueltas y 3 aumentos más cada 6 vueltas. ¿De acuerdo? Ahí nos paramos, que haremos lo que es el menguado de la sisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer estos aumentos que nos quedan 4. Una a las 10 vueltas y 3 más cada 6 vueltas. Uno a cada lado, como acabo de enseñar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar esto que os he dicho y ahora hacemos la disminución de la sisa. Ya tenemos todos los aumentos hechos y las 72 vueltas terminadas. Y ahora vamos a menguar para la sisa. ¿Y qué vamos a hacer? En la primera vuelta vamos a menguar 2 puntos. Pasamos el primero, como siempre, sin hacer. Menguamos 1 y menguamos 2. Termino la vuelta y al empezar la otra, vuelvo a menguar 2 puntos. Ya estoy en el otro lado y voy a menguar 2 puntos. 1 y 2. Termino mi vuelta y ahora vamos a menguar durante 3 veces
un punto a cada lado. Cuando termine esta vuelta, menguaré un punto en un lado, la termino, menguo el punto en este lado, una vez. Cuando empiece de nuevo, menguo un punto en este lado, cuando la termine hago en este, dos veces. Y de nuevo hago aquí un punto, cuando termine aquí hago otro punto, tres veces. Y ya lo cerramos todo. Y esto nos mide, mirad, aquí lo tengo, y tengo el metro que lo voy a medir. Hemos cerrado dos puntos, 2, 1, 1 y 1, y ya todo. Y la manguita nos mide 18 centímetros y medio, ¿vale? 18 centímetros y medio. Y ya vamos a pasar a coserlo en cuanto que tenga esto terminado. Corazones, así lo tengo yo de adelantadito ya, porque ahora lo que nos falta es coser, ¿vale? Yo ya tengo cosido un delantero y una manguita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Le voy a dar la vuelta y vamos a poner aquí. Esta es mi parte. Tengo aquí mi delantero, ¿vale? Vamos a poner el delantero, que es aquí, así. No, perdón, así, de pie. Así. Y vamos con alfileres a ponerlo que cuadren perfectamente los principios. Cojo alfiler y el final. Cojo alfiler y ahora aquí en el centro voy a poner un par de ellos más. Ahí y aquí. Cojo agujita lanera. Yo la cojo con punta siempre. Me gusta más coser con punta. No le hacemos nudo ni nada. Y me vengo aquí. ¿Vale? Voy a coser el lateral del delantero. Mirad, tenemos estos hebritas que sobresalen aquí. Pues con estas hebritas son donde vamos a coser. Pero al principio vamos a anudarlo bien, ya que no le vamos a hacer nudo. Lo pongo ahí al filito. Tiro y hago otro. Para que el comienzo me quede bien sujetito. Vale. Ya lo tengo. Esto no se me va. Bueno, pues ahora voy a coger las dos hebritas estas que están aquí y las dos hebritas que tengo enfrente. Me vengo de nuevo a las dos hebritas que tengo aquí. Ya puedo quitar este alfiler. Y a las dos hebritas que tengo enfrente. Y así vamos a coser todo el lateral. Si tenemos hebra, porque nos haya sobrado hebra, pues la aprovechamos. Yo en el otro lado tenía un trocito, la aproveché. Era una forma de perder, digamos, la hebra. Bueno, pues así vamos a seguir hasta el final. ¿Vale? Y de esta manera queda así. Mirad, chicos. ¿Veis? Queda una costura que no le molesta al bebé para nada. Bueno, esto lo tenemos más o menos para trabajarlo, ¿vale? El hombro igual. Cogemos hebrita, hebrita, hebrita igual, ¿vale? Y ahora, la manguita. La manguita tenemos que coser esto. De aquí a aquí. Esto lo dejamos sin coser. Esto y esto lo dejamos sin coser. Y cosemos esto hasta aquí, igual. Cuadrando bien principio y el final y el centro. Y la hebrita, la hebrita, la hebrita, la hebrita y lo cosemos. Y ahora os digo cómo vamos a unir la manguita al abriguito. Ya tenemos cosido el lateral, el hombro y la manguita, ¿vale? Ahora, le vamos a dar la vuelta a la manguita. Aquí.
y la vamos a poner del derecho, ¿de acuerdo? Con el revés de la labor, este es el revés, voy a meter la manguita por aquí, ¿vale? Y voy a poner, la manguita está al derecho, ¿vale? Está al derecho. Y este es el revés de la labor. Bueno, pues voy a coger con alfiler y voy a coger la costura y la voy a unir con esta costura. Y pongo un alfiler. Voy a centrar las partes y voy a centrar la costura del hombro con el centro de la manguita. Me ayudo por donde terminan los aumentos y que estén al mismo nivel. Aquí. Bueno, pues aquí pongo otro alfiler. Y ahora voy a centrar los laterales con otro alfiler y este lateral con otro alfiler. ¿Vale? Ya tengo la manguita preparada para coser. Cojo mi agujita lanera, hilo, y empiezo por la costura. Quito el alfiler. Aquí vamos a coserlo con un punto atrás. De momento, lo primero que voy a hacer es anudar este hilito. Lo llevo al final. Y voy a darle otra puntadita para asegurarlo bien, ¿vale? Ahí, correcto, esto ya está cogido. Y ahora, punto atrás es, meto mi aguja por detrás de donde está el hilo. En este caso está muy pegadito al último punto, pero bueno, voy a intentar pasarlo. Está durito. Voy a avanzar un poquito. Vale, aquí. Ahora, tengo el hilo aquí, ¿no? Pues la aguja por detrás y avanzo por delante. Lo más al filito que podamos. La aguja por detrás y avanzo por delante. Vuelvo la aguja por detrás y avanzo por delante. Y así todo alrededor de la manguita. ¿Vale, corazones? Pues me quedo cosiendo la manguita. Y ahora seguimos. Bueno, ya tenemos totalmente cosida nuestro abriguito. Y ahora vamos a coger los puntos para hacer la capucha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra agujita, vamos a coger nuestra hebra y vamos a sacar puntos desde aquí toda la vuelta hasta aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a meter nuestra aguja por aquí, derecho de la labor hacia nosotros, cojo mi hilo, el primero es el que más cuesta, que he perdido el cabito, vamos a sacar el punto. Si se quiere venir conmigo, venga. Vale, lo tengo. Y ahora, con el hilo largo que sale del ovillo, que es este, voy a ir sacando punto por punto. Aquí tengo el siguiente punto, pues aquí voy a meter mi aguja, echo el punto y lo saco. ¿Vale? En el siguiente punto meto mi aguja
He hecho el punto y lo saco. En el siguiente meto mi aguja, ahí. Vamos a sacar punto por punto, cogiendo las dos hebritas. ¿Vale? Cogemos las dos hebritas que se ven ahí y sacamos el punto. El siguiente. Así lo vamos a hacer por todo el contorno del abriguito. Aquí tengo otro punto. Pues aquí cojo las dos hebritas, echo el punto y saco. Otro igual aquí. Las dos hebritas. Está durillo. Echo el punto y lo saco, ¿vale? Así. Y vamos a tejer a punto bobo todo hacia arriba. Ya os diré cuántas vueltas vamos a dar. Una cosa, corazones, antes de seguir hacia adelante. Yo ya tengo cogido los puntos, ya he tejido una vuelta y en la segunda vuelta, cuando empiezo el derecho de la labor, ¿vale? Voy a hacer unos caladitos porque le voy a meter un cordoncito para abrochar el gorrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. Así lo vamos a hacer. Ahora me toca 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho. Suelto hebra, hebra, 2 puntos juntos. Y así termino esta vueltecita. Y ahora ya sí continúo a punto bobo. Y ahora yo cuando vuelva os digo cuántas vueltecitas, porque tengo que ver el tamañito. Os digo cuántas vueltecitas vamos a dar a punto bobo para hacer el gorrito, ¿vale? En el último puntito, chicos, me faltaba un punto para hacer 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos, pues no pasa nada. He hecho 2 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos, ¿vale? No pasa absolutamente nada porque aquí haya un puntito menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aclarado esto, vamos a seguir tejiendo. Corazones, ya tengo terminada el abriguito. A ver cómo lo pongo para que, bueno, haré fotos y en la foto se verá. Mirad cómo me ha quedado. Os explico cómo he terminado el gorrito, ¿vale? Os lo explico. Bueno, la chaquetita ya la teníamos, nos quedamos en que estábamos haciendo, montamos los puntos del cuello y ahora os digo, le hicimos los ojalitos para meterle el cordón, que yo lo hago con la máquina print. Y ahora, a partir de aquí, vamos a hacer 8 vueltas a punto bobo, 8 vueltas. En la que hace 9 vueltas vamos a aumentar 18 puntos repartidos. 18 puntos para que se me ensanche un poquito más lo que es ya cuando viene la cabecita. Este es el cuellecito, cuando viene la cabecita que se me ensanche un poquito más. ¿Veis? Está aquí más anchito. Para que le cubra la cabecita. Una vez que tengamos los 18 puntos aumentados, vamos a hacer un total de 50 vueltas. Desde que empezamos hasta que terminamos. 50 vueltas. Cuando tengamos las 50 vueltas, cerramos y cosemos toda esta parte de aquí arribita. ¿Vale? Cogiendo una hebra de un ladito y hacemos esta pequeña costurita por aquí. Cogemos una hebra de un ladito, una hebra del otro, una hebra de un ladito y una hebra del otro. Y ya tenemos nuestra costurita. Y tenemos ya nuestro abriguito terminado. Le ponemos el cordón. Yo le he puesto aquí estos botoncitos en lila que combina muy bien con los lilas que tiene el abriguito. Y bueno, pues yo creo que ha quedado una prenda súper coqueta, súper mona, divertida, fácil de hacer y muy jugosa para nuestro bebé. Porque es sumamente, la verdad, esponjosita esta lana, este hilo es hilo. ¿Vale? Bueno, pues sin más, ya que comentaros, gracias por haber llegado hasta aquí.
No olvidéis de suscribiros, la que no lo estéis aún. Eso me ayuda mucho a poder seguir subiendo cositas al canal. Y 1.000.000 de gracias, no tengo más que deciros. Ya sabéis, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis dónde me encontráis, que contesto a todas. Un besito muy grande y hasta la próxima.